La tarjeta negra deslizó sobre el pulido mostrador de mármol del Avalon Grand Hotel de Chicago, su superficie de obsidiana captando la luz. La sonrisa irónica de la recepcionista fue sutil, pero inconfundible, mientras miraba la tarjeta y luego al hombre negro de avanzada edad que estaba de pie frente a ella, en su impecable traje. ¿Es esto real?, preguntó, lo suficientemente alto para que otros pudieran escuchar. Sabes que necesitas una tarjeta real para este hotel. Lo que el personal no comprendía era que la dignidad silenciosa de Elijah Rowe ocultaba décadas de paciencia calculada. Mientras se apartaba y hacía una sola llamada, el mundo financiero tembló. 3.4 mil millones desaparecieron de un acuerdo con una sola frase. El hombre de quien se habían reído no solo era rico. Era un multimillonario en las sombras que había pasado su vida construyendo un imperio, mientras instituciones como la suya nunca se molestaron en verlo como algo más que el color de su piel. Ahora, ese error les costaría todo. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. El invierno de Chicago se había instalado en la ciudad como un invitado no deseado, trayendo consigo un viento amargo que cortaba incluso las capas más gruesas. Al caer la tarde, la nieve comenzó a caer perezosamente del cielo que se oscurecía, cubriendo el exterior de vidrio reluciente del Avalon Grand Hotel. Un Rolls-Royce Phantom de color azul medianoche se detuvo suavemente en la entrada del hotel. El portero, un joven llamado Thomas, dudó por un momento antes de adelantarse para abrir la puerta del coche. Su demora fue casi imperceptible. Casi. Del vehículo emergió un hombre alto y distinguido, de unos 70 años, de piel negra. Elijah Rowe llevaba un traje de sastre perfectamente hecho de color gris carbón, bajo un abrigo de lana de camello vintage. Su cabello plateado estaba recortado cuidadosamente cerca de su cabeza y su perilla estaba impecablemente recortada. Se movía con la tranquila confianza de alguien que había pasado décadas en habitaciones donde era el único que se veía como él. «Buenas noches, señor», dijo Thomas, recuperándose rápidamente mientras Elijah le entregaba las llaves al valet. Hubo nuevamente esa ligera pausa, la recalibración momentánea a la que Elijah se había acostumbrado a lo largo de los años. Elijah asintió educadamente. «Buenas noches». Su voz era profunda y medida, llevando los sutiles vestigios de su crianza en Alabama, a pesar de décadas en el norte. Al entrar en el vestíbulo del Avalon Grand, el calor artificial lo envolvió, un marcado contraste con el frío natural de afuera. El espacio era un monumento al lujo moderno. Pisos de mármol que reflejaban el resplandor de los candelabros de cristal, áreas de descanso lujosas habitadas por la élite de Chicago y personal moviéndose con eficiencia ensayada. Varios pares de ojos se dirigieron hacia Elijah mientras cruzaba el vestíbulo. Una mujer de unos 50 años apretó un poco más su bolso de diseñador mientras él pasaba, sus dedos engastados con diamantes tensándose. Dos hombres de negocios hicieron una pausa en su conversación, siguiendo su movimiento antes de reanudar su charla. Una joven pareja simplemente lo miró. Elijah notó todo, pero permaneció imperturbable. Después de 72 años de vida, estas reacciones se habían vuelto tan predecibles como el amanecer. Siguió caminando hacia el mostrador, sus zapatos de cuero italiano haciendo clic suavemente contra el suelo pulido. Detrás del mostrador de mármol estaba Samantha Keller, una mujer delgada de unos 30 años con el cabello rubio y lacio, recogido en una coleta ajustada. Su sonrisa era ensayada mientras Elijah se acercaba. «Bienvenido al Avalon Grand», dijo, con una voz que llevaba la calidad cantarina de alguien que había repetido estas palabras miles de veces. «Gracias. Tengo una reserva. Elijah Rowe». Los dedos de Samantha danzaron sobre su teclado. «¿Puedo ver una identificación, señor?» Elijah metió la mano en el bolsillo interior y sacó su licencia de conducir junto con una elegante tarjeta Amex Centurion negra. Deslizó ambas sobre el mostrador. Samantha tomó primero la licencia, luego la tarjeta. Su expresión cambió al voltear la tarjeta de metal negro en su mano, esbozando una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. «¿Es esto real?», preguntó, lo suficientemente alto como para que los demás cercanos pudieran oír. «Señor, sabe que necesita una tarjeta real para este hotel. No aceptamos, excepto tarjetas prepagadas». Un joven en la estación adyacente miró hacia allí y se rió. De pie a unos pocos metros, Chloe Richardson, la nueva pasante en el mostrador del hotel, observaba la interacción con creciente incomodidad.
A sus 23 años todavía estaba aprendiendo los entresijos de la hospitalidad de lujo, pero algo en ese intercambio le parecía incorrecto. Jugaba con su placa de identificación, queriendo intervenir, pero sin estar segura de si era su lugar. Esa es de hecho mi tarjeta, dijo Elijah, calmado. Puede verificarla si lo desea. La sonrisa de Samantha se tensó. Miró a Elijah, luego volvió a mirar la tarjeta, haciendo otra evaluación visual de su traje, su porte, su rostro. Déjame traer a mi gerente para que te asista, dijo con un tono que sugería que la ayuda era lo último que tenía intención de brindar. En minutos, Philip Danvers apareció desde una oficina trasera. El gerente del hotel estaba en sus 40 y tantos, con el cabello perfectamente arreglado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Se acercó con un aire de preocupación ensayada. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Philip, dirigiendo su pregunta a Samantha en lugar de a Elijah. Este caballero está tratando de registrarse con esta tarjeta, respondió Samantha, levantando la tarjeta negra como si fuera moneda falsa. Philip se volvió hacia Elijah con una sonrisa condescendiente. Señor, tal vez haya habido un malentendido. El Avalon Grand es un establecimiento premium. Tal vez preferiría algo más accesible. Estaría encantado de recomendarle alternativas. A lo largo de todo el intercambio, la expresión de Elijah permaneció inalterada. Había soportado cosas mucho peores que este desprecio casual. Sin levantar la voz ni mostrar ninguna señal de enojo, extendió la mano, tomó de vuelta su tarjeta y su identificación. Lo entiendo completamente, dijo alejándose del mostrador. Sí me disculpa un momento. Elijah se dirigió a una esquina tranquila del vestíbulo y sacó su teléfono. Desplazó los contactos y realizó una llamada, manteniéndose erguido con los ojos enfocados en el horizonte de Chicago, visible a través de las enormes ventanas. James, soy Elijah, dijo cuando la llamada se conectó, con la voz baja pero clara. Cancela el acuerdo Roe WMB. Con efecto inmediato. Hizo una pausa escuchando brevemente. No se necesita discusión. Está hecho. Terminó la llamada con un simple clic. A 20 cuadras de distancia, en la torre de vidrio que alberga Warren & Blake Investments, comenzó a sonar una alarma de emergencia en la sala de operaciones. Las pantallas que mostraban números constantes de repente parpadearon en rojo cuando las acciones comenzaron a desplomarse. Los traders se apresuraron a tomar sus teléfonos y terminales, tratando de entender qué había sucedido. ¿Qué diablos acaba de pasar?, gritó un analista, mirando su pantalla con incredulidad. El acuerdo de Roe se acabó, dijo otro. Vegas, alguien acaba de retirar 3.4 mil millones de la mesa. Ni Lord. De regreso en el vestíbulo del hotel, el teléfono de Chloe vibró con una alerta de noticias de última hora. Como estudiante de negocios que trabajaba a medio tiempo en el hotel, ella había configurado notificaciones para los movimientos importantes del mercado. Echó un vistazo a la pantalla y se quedó sin aliento. Acuerdo de 3.4 mil millones de dólares. Cancelado. Elijah Rowe corta la asociación con Warren & Blake. Sus ojos se alzaron hacia el hombre callado que ahora se dirigía hacia la salida. El mismo hombre que acababa de ser humillado en su mostrador. El mismo hombre cuyo nombre ahora iluminaba la pantalla de su teléfono. Samantha también había visto la alerta. El color se le fue de la cara al hacer la conexión. Señor Rowe, llamó con la voz repentinamente desesperada. Debe haber algún error. Pero Elijah ya estaba en la puerta. Solo se detuvo un momento para presionar un billete de $100 en la mano de Thomas, el portero. Mantente caliente aquí afuera, dijo amablemente. Gracias, señor, respondió Thomas con una gratitud genuina en su voz. ¿Necesitará su auto? No, creo que caminaré. Y con eso, Elijah Rowe volvió a salir hacia la fría noche de Chicago, desvaneciéndose en la nieve que caía con la misma dignidad silenciosa con la que había llegado. Dentro, Chloe buscaba frenéticamente más información sobre Elijah Rowe en su teléfono. Los resultados comenzaron a inundar su pantalla. Artículos sobre un billonario fantasma, referencias a grandes propiedades inmobiliarias, iniciativas filantrópicas en comunidades desatendidas, y ahora esta bomba sobre un acuerdo cancelado con Warren & Blake. Mientras Philip y Samantha entraban en pánico detrás del mostrador, Chloe tomó una decisión. Necesitaba saber más sobre el hombre que acababa de alejarse de miles de millones sin inmutarse. Lo que acababa de suceder no era solo un momento viral en proceso. Era una historia sobre el poder ejercido de una manera que nunca había presenciado antes, y ella iba a seguirla donde quiera que la llevara. A 40 pisos sobre el vecindario de Gold Coast en Chicago, Elijah Rowe entró en su apartamento en el penthouse.
El espacio era un marcado contraste con el lujo ostentoso del Avalon Grand. Cálido, vivido y profundamente personal. Las ventanas de pared a pared ofrecían una vista panorámica del lago Michigan, ahora apenas visible a través de la nieve que caía. Elijah colgó cuidadosamente su abrigo y se dirigió a la zona de estar, donde estantes llenos de primeras ediciones raras, esculturas africanas, discos de vinilo antiguos y fotografías que abarcaban décadas cubrían las paredes. Las suaves notas del saxofón de John Coltrane flotaban por la habitación, emanando de un tocadiscos antiguo en la esquina. Se acomodó en un sillón de cuero ya desgastado y tomó una tableta de la mesa auxiliar. Ya se estaba extendiendo por los sitios de noticias financieras la noticia sobre la cancelación abrupta del acuerdo con Warren y Blake. Los titulares variaban. Impacto en el mercado. Rowe cancela trato de 3.4B sin previo aviso. ¿Quién es el multimillonario detrás de la caída del mercado de hoy? Pero todos transmitían el mismo sentimiento de sorpresa y confusión. Elijah dejó la tableta a un lado y alcanzó algo mucho más preciado. Un viejo diario encuadernado en cuero, con los bordes desgastados y un título sencillo en relieve. Lecciones que no pude enseñar lo suficientemente rápido. Al abrirlo en una página en blanco, comenzó a escribir con una letra elegante y constante. Hoy me recordaron de nuevo que no importa lo que construyas. Para algunos siempre serás solo tu piel. Usa estos momentos. Te mantienen honesto. Te recuerdan por qué comenzaste. Este diario era más que un cuaderno de notas. Era un documento de legado, lleno de sabiduría acumulada a lo largo de una vida de puertas cerradas, oportunidades inesperadas y victorias ganadas con esfuerzo. Elijah lo había estado guardando durante décadas, aunque solo él sabía quién era el destinatario previsto. Mientras escribía, su mente se desvió hacia Birmingham, Alabama, 1957. El calor del verano había sido opresivo ese año, el aire espeso de humedad y tensión. A los 15 años, Elijah pasaba sus tardes puliendo zapatos fuera del restaurante de Harlan, en el lado blanco de la ciudad. Sus manos ya estaban callosas por el trabajo, su mente afilada por los libros que devoraba siempre que podía encontrarlos. Su madre, Alma, trabajaba turnos dobles como ama de llaves para 2 familias blancas, llegando a casa exhausta pero nunca derrotada. Pueden trabajar tus manos, le decía ella, pero nunca dejes que te quiten tu mente. Ella le había enseñado a leer a la luz de las velas, usando periódicos desechados y libros de segunda mano. Los clientes jóvenes de Elijah rara vez lo miraban a los ojos mientras pulía sus zapatos de punta y mocasines, hasta dejarlos como espejos. Para ellos, él era invisible, excepto por el servicio que brindaba. Pero Elijah siempre estaba observando, escuchando, aprendiendo la forma en que estos hombres hablaban sobre dinero, negocios y oportunidades. Un martes abrasador se desvió de su camino habitual a casa, buscando sombra en una parte desconocida de la ciudad. Fue entonces cuando tropezó por primera vez con una pequeña librería, encajada entre una lavandería y una casa de empeños. El cartel decía simplemente libros de Chen. La curiosidad lo atrajo al interior. La tienda era estrecha pero profunda, con libros apilados desde el suelo hasta el techo. Detrás del mostrador estaba Raymond Chen, un hombre asiático mayor con ojos amables y una actitud seria. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo?, preguntó el señor. Chen, con un ligero acento. Solo estoy mirando, respondió Elijah, esperando ser echado como a menudo sucedía en las tiendas de propiedad blanca. En cambio, el señor Chen asintió y volvió a su periódico. Elijah pasó una hora explorando las estanterías antes de encontrar un libro de finanzas usado. Cuando a regañadientes comenzó a devolverlo, sabiendo que no podía pagarlo, el señor Chen habló. ¿Te gusta ese? Sí, señor. Estoy tratando de entender cómo funciona realmente el dinero. El señor Chen lo observó por un momento. Llévatelo, dijo finalmente. Devuélvelo cuando lo hayas leído y dime qué aprendiste. Ese libro se convirtió en la piedra angular de la educación financiera de Elijah. Volvía a los libros de Chen todas las semanas, discutiendo conceptos y haciendo preguntas. Chen nunca lo trató como un niño o una carga. Lo trató como una mente que valía la pena nutrir. De vuelta al presente, Elijah sonrió al recordar. Le debía tanto ahí. Raymond Chen. La librería había cerrado décadas atrás cuando el señor Chen falleció, pero su impacto seguía vivo a través de cada trato que Elijah hacía. Su primera verdadera aventura comenzó reparando y revendiendo radios que encontraba en tiendas de chatarra. Usando las ganancias, compró una pequeña participación en una ferretería en quiebra. Aplicó lo que había aprendido sobre merchandising y gestión de inventarios,
y la dio vuelta en menos de un año. A los 25 era dueño de 3 pequeños negocios. A los 30 había comenzado a comprar bienes raíces y en el camino conoció a Gloria Jackson. Como si sus pensamientos la hubieran convocado, el ascensor hacia su ático emitió un sonido y Gloria apareció en el vestíbulo. Ahora con poco más de 60 años, se movía con la confianza de alguien que había estado en las trincheras y había sobrevivido. Su cabello, con destellos plateados, estaba recogido en un elegante moño y llevaba un traje de pantalón sencillo pero elegante. «Te he estado llamando durante una hora», dijo mientras se quitaba el abrigo. «Debería haber sabido que estarías aquí con tu música y tus recuerdos mientras el mundo financiero se quema». Elijah soltó una risa. «Hola para ti también, Gloria». Habían recorrido un largo camino desde esa primera reunión, cuando Gloria, una madre soltera de 24 años, con una mente aguda y una lengua aún más afilada, había solicitado ser su asistente administrativa. Ella había sido su primera contratación, y a lo largo de 4 décadas se había convertido en su confidente más confiable, la directora de operaciones de su empresa y su amiga más cercana. Gloria sacó su teléfono y lo levantó. «Un billonario anónimo trastorna los mercados después de un desaire en el hotel», leyó en voz alta. «No pudiste mantener un perfil bajo ni por una noche, ¿verdad?» «Querían verme como una broma», respondió Elijah cerrando su diario. «Ahora tendrán que verme a mí. La prensa se agolpará cuando conecten los puntos, y Warren y Blake no se quedarán de brazos cruzados». Elijah sonrió levemente. «Que vengan. Van a investigarme. Quiero que lo hagan». «If you're serene». Gloria sacudió la cabeza, pero no pudo evitar sonreír también. «Para un hombre que ha pasado 50 años evitando la publicidad, has escogido una forma increíble de entrar en el centro de atención. A veces la lección necesita ser pública», dijo Elijah, levantándose y dirigiéndose hacia la ventana. «¿Cómo va la startup de David?» La mención del nombre de su hijo trajo una mezcla de orgullo y preocupación al rostro de Gloria. «Me llamó temprano, en realidad. Está emocionado. Dice que la división de inversiones de Warren y Blake se puso en contacto acerca de su nueva plataforma fintech. Están hablando de una posible inversión». Elijah se giró, con una expresión más seria ahora. «¿Warren y Blake contactaron a David? ¿Cuándo?» «Ayer». Está emocionado. «Yo no le conté nada sobre lo que pasó esta noche. ¿Debería?» Elijah se quedó en silencio por un momento, considerando las implicaciones. «No», dijo finalmente. «Aún no. Déjame pensar en esto. El momento no fue una coincidencia. Warren y Blake no tomaban decisiones por accidente, especialmente no con empresas relacionadas con el círculo cercano de Elijah. La pregunta era si sabían sobre la conexión de David con Gloria, y por extensión, con Elijah mismo antes de esta noche. «Él ha trabajado tan duro en esta plataforma», dijo Gloria en voz baja, «construyéndola desde cero, negándose a aceptar tu dinero. Él quiere lograrlo por mérito propio. Lo respeto. Pero si WMB lo está apuntando para llegar a ti, lo manejaremos», le aseguró Elijah. «David es brillante. Tiene tu tenacidad y tu integridad. Veamos cómo se desarrolla esto antes de intervenir». Gloria asintió con reluctancia. «Está bien, pero no confío en esos lobos, especialmente no cerca de mi hijo». «Yo tampoco», coincidió Elijah. Después de que Gloria salió a hacer algunas llamadas, regresó a su escritorio donde había un terminal de computadora seguro. Ingresó una contraseña larga, seguida de un escaneo de huella dactilar y un segundo código de autenticación. La pantalla cobró vida, mostrando una base de datos completa de las participaciones, adquisiciones, desinversiones y comunicaciones internas de Warren y Blake de los últimos 15 años. Elijah los había estado observando durante mucho tiempo, recopilando información, siguiendo patrones y esperando el momento adecuado. Había reconocido sus prácticas depredadoras hace años, particularmente en cómo adquirían startups prometedoras fundadas por personas de color, les quitaban la propiedad intelectual y las absorbían o desmantelaban. Era legal técnicamente, pero representaba todo lo que Elijah había luchado durante toda su carrera. Ahora estaban acercándose a David, y Elijah acababa de avergonzarlos públicamente al cancelar un contrato multimillonario. El momento no podía ser una coincidencia. Mientras se desplazaba por los datos más recientes, apareció una notificación. Se había añadido un nuevo objetivo de adquisición a la lista interna de Warren y Blake. El nombre de la empresa hizo que Elijah se enderezara. Tech Soil Innovations, la empresa de David.
Elijah se recostó en su silla. Las piezas comenzaban a encajar. Warren y Blake no solo se habían acercado a David por casualidad, lo habían apuntado específicamente. Y después de la vergüenza pública de esa noche, estarían más decididos que nunca a cerrar el trato. La pregunta era si su interés en David era solo un asunto de negocios, o si ya habían descubierto su conexión con Elijah y Gloria. De cualquier manera, las apuestas acababan de subir significativamente. Elijah tomó su diario nuevamente y agregó una última línea para el día. A veces, la lucha te encuentra cuando menos lo esperas, y a veces eso es exactamente cuando estás más preparado para ella. Cerró el libro, su mente ya formulando un plan. Después de décadas en las sombras, acumulando riqueza y apoyando en silencio a otros que se veían como él, Elijah Rowe estaba a punto de salir a la luz, y Warren y Blake no tenían idea de lo que se les venía. Para ellos, el mismo hotel que se rió de su tarjeta negra pronto aprendería cómo se ve el verdadero poder, y no estaba hecho de metal. El piso 65 de la sede de Warren y Blake ofrecía una vista impresionante de Manhattan. Las ventanas de piso a techo mostraban el horizonte de la ciudad, aunque Garrett Blake no prestó atención, ya que caminaba de un lado a otro por su oficina en la esquina. Su rostro se había puesto de un rojo alarmante. Las venas de su cuello sobresalían mientras golpeaba su puño contra su escritorio de caoba. 3.4 mil millones de dólares, rugió, causando que su asistente ejecutivo se estremeciera fuera de la puerta entreabierta. ¿Se fue? ¿Porque algún viejo se sintió herido en un hotel? Los tres ejecutivos sentados frente a su escritorio intercambiaron miradas incómodas. Garrett Blake era conocido por su volatilidad, pero la explosión de hoy estaba alcanzando nuevos niveles. Los accionistas están en modo pánico, dijo Vernon Mills, el director financiero. Hemos perdido el 14% de nuestro valor de mercado desde que salió la noticia. Bloomberg está cubriendo el caso sin parar. Garrett dejó de caminar y miró fijamente a su equipo de liderazgo. A los 56 años se enorgullecía de su régimen de ejercicio y de su cabello rubio mantenido de forma costosa. Sin embargo, hoy lucía más envejecido. Las líneas alrededor de su boca se profundizaron mientras fruncía el ceño. Quiero saber todo sobre este Elijah Rowe, dijo, su voz bajando a un susurro peligroso. ¿Cómo es posible que un hombre que vale miles de millones haya estado fuera de nuestro radar tanto tiempo? ¿Cómo construyó su riqueza? ¿Dónde están sus vulnerabilidades? Todo. Ya estamos en eso, dijo Tanner Wilson, inclinándose hacia adelante en su silla. A los 39 años, Tanner era el vicepresidente más joven de Warren and Blake, un puesto que había conseguido gracias a una combinación de acuerdos despiadados y corretaje de información. Su apariencia elegante, trajes de diseñador, cabello oscuro meticulosamente estilizado y ojos azules calculadores, enmascaraban una inteligencia depredadora que Garrett había encontrado inmensamente útil a lo largo de los años. Mi equipo de forenses digitales empezó a investigar en cuanto el trato colapsó. Continuó Tanner, abriendo su laptop. Es fascinante en realidad. Rowe ha mantenido deliberadamente un perfil fantasma durante décadas. Varias empresas fantasma, holdings privados, bienes raíces a través de fideicomisos. El hombre ha dejado casi ninguna huella pública a pesar de controlar activos que estimamos en más de 6 mil millones de dólares. ¿6 mil millones? Garrett parecía incrédulo. ¿De dónde? ¿Cómo construyó esa clase de riqueza sin cruzarse con nosotros antes? Metódicamente y en silencio, respondió Tanner. Comenzó con pequeños negocios en los años 70, se expandió a bienes raíces comerciales en los 80, hizo sus primeros grandes movimientos en inversiones tecnológicas a principios de los 90, antes de que la mayoría de Wall Street reconociera el potencial. Para los 2000, operaba completamente a través de estructuras de capital privado que no requieren divulgación pública. Y nunca lo notamos porque nunca causó sensación, reflexionó Vernon. Hasta anoche. La puerta de la oficina se abrió por completo y Lila Warren entró sin tocar. A los 32 años se movía con la confianza de alguien que sabía cuál era su lugar en el mundo, no solo como hija de Garrett, sino como vicepresidenta ejecutiva de desarrollo estratégico. Su traje gris afilado coincidía con su actitud concentrada, y su cabello oscuro estaba recogido en una coleta elegante. A diferencia de su padre, Lila había construido su reputación basándose en un análisis cuidadoso y consideraciones éticas. La tensión entre sus enfoques era bien conocida en toda la empresa. Esto va a explotar peor de lo que piensan, dijo sin preámbulo, colocando su tableta sobre el escritorio.
Las redes sociales ya están conectando los puntos entre el trato que Rowe recibió en el Avalon Grant y el colapso de nuestro acuerdo. El multimillonario de la tarjeta negra está en tendencia. Gareth hizo un gesto de desdén. La indignación en Twitter se desvanece. El mercado se estabilizará. Esta vez no, respondió Lila con firmeza. Esto no se trata solo de mala imagen pública. Está surgiendo una narrativa clara sobre cómo instituciones como la nuestra han subestimado y excluido sistemáticamente la riqueza negra. Los periodistas están empezando a indagar en la historia de Rowe y, por extensión, en nuestra adquisición. Patrones. La habitación cayó en silencio. Todos los presentes sabían exactamente a qué se refería. Operamos dentro de la ley, dijo finalmente Gareth, su tono corto. La ley y la percepción pública son animales diferentes, respondió Lila. Y nuestro historial de adquisiciones con empresas fundadas por minorías es problemático cuando se examina de cerca. Tanner cerró su laptop con un fuerte golpe. Adquirimos empresas basadas en el potencial del mercado, no en la demografía de sus fundadores. ¿Eso es lo que nos decimos a nosotros mismos?, desafió Lila. Porque he revisado los datos y las empresas con fundadores negros o hispanos que hemos adquirido tienen un 78% más de probabilidad de ser desmanteladas o cerradas en 18 meses en comparación con las de fundadores blancos. Eso es suficiente, intervino Gareth. Tenemos un problema más inmediato. La fusión Rowe en WMB iba a ser la piedra angular de nuestra estrategia de crecimiento del segundo trimestre. Sin ella necesitamos un reemplazo rápido. Tanner asintió. Creo que tengo algo. Una startup de fintech llamada TechSoil Innovations. Tecnología prometedora, métricas de crecimiento sólidas. Y los fundadores están deseosos de un socio inversionista importante. ¿Cuál es la valoración?, preguntó Vernon. Están buscando $50 millones por un 40% de participación. Podríamos ofrecer el monto completo, negociar por un 45% y acelerar la integración. Los ojos de Lila se entrecerraron. TechSoil. Esa es la empresa de David Jackson. La agregamos a nuestra lista de prospectos la semana pasada. ¿Por qué la urgencia repentina? Tanner sonrió ligeramente. Su plataforma tiene un considerable potencial. El momento parece favorable. Antes de que Lila pudiera presionar más, Gareth intervino. Organiza una reunión de presentación. Deja claro que estamos serios. Quiero moverme rápido con esto. Mientras la reunión se dispersaba, Lila se quedó atrás. Una vez que se quedaron a solas, se enfrentó directamente a su padre. ¿Qué está pasando realmente con TechSoil? ¿Por qué este interés repentino en la empresa de David Jackson? Gareth se acomodó en su silla. Es una oportunidad de negocio. Nada más. Papá, no me mientas. No en esta oficina. Un tenso silencio se alargó entre ellos antes de que Gareth cediera ligeramente. Tanner encontró una conexión. David Jackson es hijo de Gloria Jackson. ¿Y quién es Gloria Jackson? La mano derecha de Elijah Rowe durante casi 40 años. Su co. La expresión de Lila cambió de sospecha a alarma. ¿Entonces estamos apuntando a esta startup por una venganza personal contra Rowe? Eso no solo es poco ético, es potencialmente ilegal. Estamos explorando una oportunidad de negocio legítima, dijo Gareth con firmeza. Las conexiones personales son incidentales. No hay nada incidental en esto, dijo Lila recogiendo sus cosas. Estás jugando un juego peligroso. Al salir de la oficina, la mente de Lila estaba a 1000 por hora. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando y necesitaba información fuera de la burbuja de Warren y Blake. En una pequeña cafetería cerca de la Universidad de Columbia, Chloe Richardson revisaba nerviosamente su teléfono. Su publicación anónima en el blog, El multimillonario de quien te reíste, se había compartido más de 20,000 veces desde que la publicó la noche anterior. Había tenido cuidado de cambiar suficientes detalles para proteger su trabajo en el Avalon Grant, pero la esencia de la historia era inconfundible. Un distinguido hombre de negocios, negro humillado, seguido por una jugada financiera que había dejado a Wall Street tambaleando, se sobresaltó cuando alguien sacó la silla frente a ella. Chloe Richardson, la mujer extendió la mano. Lila Warren, gracias por reunirte conmigo. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. ¿Tú? Sí, pero no estoy aquí oficialmente. Lila miró alrededor de la cafetería medio vacía. Tu publicación en el blog me llamó la atención. Me gustaría hablar sobre lo que viste esa noche, preguntó Chloe, de repente cautelosa. ¿Vas a demandarme por difamación o algo así? Lila negó con la cabeza. Todo lo contrario. Estoy tratando de entender lo que realmente está pasando.
Se está formando un patrón más grande y necesito verlo claramente. Durante la siguiente hora, Chloe describió los eventos en el hotel con detalle. El racismo sutil, el desprecio flagrante, la dignidad de Elijah a lo largo de todo el proceso. A su vez, Lila compartió sus preocupaciones sobre el repentino interés de su padre en Tech Soil Innovations. Entonces, ¿Warren y Blake está persiguiendo la empresa de David Jackson para vengarse de Elijah Rowe? Preguntó Chloe, conectando los puntos. Aún no puedo probarlo, admitió Lila. Pero mi padre no toma decisiones al azar, y Tanner Wilson tampoco. Mientras hablaban, Chloe sacó la información que había encontrado sobre Elijah Rowe. Es fascinante. Casi no hay nada sobre él en línea antes de ayer, pero he estado investigando. Mira este patrón. Le mostró a Lila sus notas. En los últimos 30 años ha financiado en silencio más de 100 empresas de propiedad negra, muchas de ellas en industrias donde habían sido sistemáticamente excluidas. Un contrapeso a empresas como WMB, murmuró Lila, viendo la imagen más grande. Ha estado construyendo un ecosistema alternativo. Exactamente. Y ahora tu empresa quiere adquirir una compañía conectada a su círculo interno. Eso no puede ser una coincidencia. Para cuando se despidieron, se había formado una alianza tentativa. Chloe continuaría su investigación y ampliaría su blog anónimo para incluir investigaciones sobre la historia de adquisiciones de Warren and Blake. Lila monitorearía la situación desde adentro y compartiría la información que pudiera proporcionar de forma segura. Mientras tanto, la bandeja de entrada de David Jackson se llenaba con solicitudes de reuniones de la División de Capital de Riesgo de Warren and Blake. De vuelta en Chicago, las modernas oficinas de Tech Soil Innovations zumbaban con actividad. El espacio de concepto abierto albergaba a 30 empleados, la mayoría de ellos enfocados en la plataforma central de tecnología financiera que David había estado desarrollando durante 3 años. A los 34 años, David Jackson tenía la determinación y la mente analítica de su madre. Había pasado 5 años trabajando en importantes instituciones financieras antes de emprender su propio camino, convencido de que existía una mejor manera de proporcionar servicios bancarios a las comunidades desatendidas. La plataforma de TechSoil permitía a los pequeños bancos comunitarios ofrecer servicios digitales sofisticados, mientras mantenían la propiedad local y la toma de decisiones. «Quieren reunirse el próximo martes», le dijo David a su cofundador, Marcus Williams, señalando el correo electrónico de Tanner Wilson. «Warren and Blake, la firma de inversión más grande de Wall Street, está interesada en nosotros». Marcus se reclinó en su silla con una expresión reservada. «Eso es inesperado. No suelen invertir en empresas de nuestro tamaño, a menos que busquen adquirir la tecnología, o a menos que vean algo que todos los demás están pasando por alto. Nuestros números de crecimiento de usuarios en el piloto de Atlanta son extraordinarios. Hemos demostrado que el modelo funciona. Cierto, pero WMB no es conocida por enfocarse en la comunidad. Son saqueadores corporativos, hombre», suspiró David. «Necesitamos el capital para escalar a nivel nacional. Ya nos han rechazado 12 firmas de capital de riesgo. Si WMB está dispuesto a arriesgarse con nosotros». «¿Se lo dijiste a tu mamá?», interrumpió Marcus. La pregunta quedó flotando en el aire. La relación de David con su madre, y por extensión con Elijah Rowe, era complicada. Los amaba y respetaba profundamente a ambos, pero había estado determinado a tener éxito sin aprovecharse de sus conexiones o recursos. «Todavía no», admitió David. «Quiero tener más detalles primero». Su teléfono sonó. Era Gloria llamando. David le lanzó a Marcus una mirada de «me encargaré de esto», y contestó. «Hola, mamá». «David, ¿cómo estás? Solo quería saber cómo vas». Podía escuchar algo en su voz, tensión, quizás preocupación. «Estoy bien. De hecho, acabamos de recibir una noticia potencialmente emocionante. La División de Capital de Riesgo de Warren and Blake se contactó sobre una posible inversión». Hubo una pausa, más larga de lo normal. «¿Warren and Blake? ¿Cuándo pasó esto?» «Ayer». «¿Por qué? ¿Sabes algo sobre ellos?» Otra pausa. «Son jugadores importantes. ¿Has aceptado una reunión?» «Estamos planeando hacerlo, sí». «Mamá, ¿qué pasa?» «Suenas preocupada». «No es nada», dijo Gloria, claramente eligiendo sus palabras con cuidado. «Solo asegúrate de revisar bien cualquier oferta antes de comprometerte. Tal vez tengas un abogado independiente que lo revise». Después de colgar, David miró su teléfono. Su madre generalmente era directa, especialmente en asuntos de negocios. Su respuesta cuidadosa no era propia de ella,
y solo aumentó su curiosidad sobre el repentino interés de Warren and Blake. Más tarde esa noche, cuando David salía de la oficina, recibió otra llamada, esta de un número que no reconoció. «¿David Jackson?», preguntó una voz femenina cuando contestó. «Sí, ¿quién es?». «Mi nombre es Ava Johnson. Necesito hablar contigo sobre Warren and Blake. Es importante». David se detuvo en seco. «¿Cómo conseguiste mi número?». «Eso no es relevante ahora. Lo que es relevante es que te están apuntando, y necesitas entender por qué antes de que tomes su reunión». «¿Apuntando? ¿De qué estás hablando?». «No por teléfono. Encuéntrame mañana a las 8 a.m. en Sunder Coffee en Michigan Avenue. Ven solo». La línea se cortó. David estaba de pie en la acera, el frío viento de Chicago cortándole a través del abrigo mientras trataba de hacer sentido de la llamada críptica. Su startup finalmente estaba llamando la atención de actores importantes, pero todos a su alrededor parecían estar enviando señales de advertencia. El tono cauteloso de su madre, el escepticismo de Marcus, y ahora esta misteriosa llamada. ¿Qué era exactamente lo que había descubierto? El café Sonder estaba casi vacío cuando David llegó a la mañana siguiente. En la esquina trasera había una mujer de unos 40 años, con el cabello natural estilizado en un corte profesional corto. Llevaba un traje de pantalón burdeos y tecleaba rápidamente en un portátil rodeado de papeles. «¿Ava Johnson?». David se acercó con cautela. Ella levantó la vista, evaluándolo con ojos inteligentes antes de señalar la silla frente a ella. «David, gracias por venir. Dijiste que me estaban apuntando. Quiero saber qué significa eso». Ava cerró su portátil. «Antes de entrar en eso, debo decirte quién soy. Trabajé para Elijah Rowe durante 12 años como su directora de inversiones en capital de riesgo. Dejé ese puesto hace 5 años para comenzar mi propia firma de VC, enfocada exclusivamente en fundadores de color». La postura de David se puso rígida. «¿Mi madre te envió? ¿O Elijah? Ninguno de los dos sabe que me estoy reuniendo contigo. Esta es mi iniciativa». «¿Por qué? ¿Qué te interesa de mi empresa?». Eva se inclinó hacia adelante. «Warren y Blake tienen un patrón, David. Identifican empresas prometedoras fundadas por personas de color, especialmente en fintech e infraestructura. Ofrecen términos generosos, aceleran el trato, y luego, una vez que tienen el control, extraen la tecnología y descartan la visión original, y a menudo al equipo original». David frunció el ceño. «Eso es una acusación seria sin evidencia». Ava deslizó una carpeta sobre la mesa. 18 empresas en la última década, todas fundadas por emprendedores negros o latinos, todas adquiridas por W&B. 15 ya no existen en ninguna forma reconocible. Las 3 restantes fueron despojadas hasta quedar como operaciones mínimas. David hojeó la documentación mientras ella continuaba. «He estado rastreando sus patrones de adquisición desde que comencé mi firma. Los datos son innegables, pero tú eres diferente de sus objetivos habituales». «¿Cómo así?». «Normalmente van tras empresas que están luchando o desesperadas por capital. TechSoil no está... Ninguna de esas cosas. Tus métricas son sólidas. Tu tasa de quemado es sostenible y no has estado buscando inversión frenéticamente. La única explicación lógica para su repentino interés es tu conexión con Elijah». David dejó la carpeta sobre la mesa, su expresión endureciéndose. «Nunca he usado esa conexión. He construido esta empresa por mérito propio». «Lo sé», dijo Ava suavemente. «Eso es lo que te hace vulnerable. Has estado tan determinado a tener éxito de manera independiente que no has accedido a la red que podría protegerte». «No necesito protección», insistió David. «Necesito capital para escalar nuestra plataforma y ayudar a las comunidades que han sido sistemáticamente excluidas de los servicios financieros». «Una misión que respeto profundamente», respondió Ava. «Por eso no puedo quedarme de brazos cruzados mientras W&B te toma como daño colateral en su guerra con Elijah». «¿Qué guerra? ¿De qué estás hablando?». Ava dudó. «No sabes lo que pasó en el Avalon Grand hace 2 noches». Durante los siguientes 10 minutos, le explicó el incidente en el hotel, la cancelación del acuerdo de 3.4 mil millones por parte de Elijah y el caos resultante en el mercado. Con cada detalle, la expresión de David se volvía más preocupada. «¿Entonces crees que vienen a por mi empresa como qué? ¿Venganza?». «Creo que Garrett Blake es un hombre que no tolera la humillación pública. Y Tanner Wilson es despiadado cuando se trata de una adquisición. El momento no es una coincidencia». David se pasó una mano por la cara. «Aunque eso sea cierto, aún necesito financiamiento».
No puedo simplemente apartarme de una inversión potencial de $50 millones por un conflicto personal de Elijah. No estoy sugiriendo que te apartes del financiamiento, dijo Ava. Estoy sugiriendo que te apartes del financiamiento depredador. Mi firma, junto con otras 3 firmas de capital de riesgo lideradas por personas negras, quisiera ofrecerte una hoja de términos alternativa. 40 millones, condiciones de equidad justas y un compromiso con tu misión original. David la miró fijamente. Viniste preparado. He estado siguiendo tu trabajo durante meses. El incidente del hotel solo aceleró mi cronograma. ¿Por qué harías esto por mí? La expresión de Ava se suavizó un poco. Porque hace 15 años Elijah Rowe me dio una oportunidad cuando todas las demás puertas en Wall Street estaban cerradas para mí. Porque lo que estás construyendo importa. Y porque estoy cansada de ver a personas que se parecen a nosotros construir algo valioso, solo para que se los arrebaten. Cuando David salió de la cafetería con la carpeta de Ava y la hoja de términos alternativa, su teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Era de Tanner Wilson, con una invitación formal a un retiro exclusivo de fundadores de tecnología en Aspen el próximo fin de semana. Todos los gastos pagos con la promesa de conversaciones importantes sobre financiamiento. La mente de David giraba. En el lapso de 72 horas había pasado de luchar por conseguir reuniones con firmas de VC de nivel medio a tener a Warren y Blake y a una coalición de capitalistas de riesgo liderados por personas negras persiguiendo su empresa. La pregunta ya no era si podría conseguir financiamiento, sino qué camino tomar y a qué costo. Cuando llegó a la oficina de TechSoil, esperaba una entrega. Una canasta de regalo de Warren y Blake, con champán premium y una nota escrita a mano de Tanner Wilson. Esperamos mostrarte lo que una verdadera asociación puede lograr. Marcus silbó mientras examinaba la canasta. Definitivamente están sacando todos los trucos. Demasiados trucos, murmuró David, pensando en las advertencias de Ava. Llamó a su madre. ¿Sabías lo que pasó en el Avalon Grand? ¿Con Elijah? Gloria suspiró al otro lado de la línea. Sí. ¿Y no me lo dijiste? Ni siquiera cuando mencioné el interés de Warren y Blake. Estaba tratando de protegerte, David. No quería que te atraparan en el fuego cruzado. Mamá, tengo 34 años. No necesito protección. Necesito información. Webby me está invitando a un retiro exclusivo en Aspen para hablar sobre financiamiento. No vayas, dijo Gloria inmediatamente. David, por favor, al menos habla con Elijah primero. Para que me diga qué hacer. No, he construido esta empresa sin su ayuda y tomaré esta decisión de la misma manera. El dolor en la voz de su madre fue sutil, pero inconfundible. Esto no se trata de tu independencia, se trata de tu legado. Lo que estás construyendo es demasiado importante como para convertirse en daño colateral en una vendetta corporativa. Después de colgar, David se sentó en su oficina, mirando la invitación a Aspen. Parte de él quería rechazarla inmediatamente basado en las pruebas de Ava y las preocupaciones de su madre. Pero otra parte, la parte que había luchado por el reconocimiento y la validación durante toda su carrera, quería al menos escuchar lo que Warren y Blake tenían para ofrecer. Tomó su decisión. Iría a Aspen, escucharía su propuesta, pero no se comprometería. Mientras tanto, haría que su equipo legal revisara la oferta alternativa de Ava. Tomaría una decisión informada basada en lo que fuera mejor para la misión de TechSoil, no basada en los conflictos de Elijah o en su propio deseo de demostrar su independencia. En su oficina, en Warren & Blake, Lila Warren estaba examinando registros financieros a los que no debería haber tenido acceso. Usando su autorización ejecutiva, había obtenido los historiales completos de adquisiciones de las empresas que Chloe había identificado en su investigación. Lo que encontró la hizo sentirse físicamente enferma. El equipo de Tanner había desarrollado un enfoque sistemático para adquirir empresas fundadas por minorías. Primero, identificaban tecnologías prometedoras. Luego estructuraban acuerdos con términos contractuales complejos que parecían generosos en la superficie, pero contenían cláusulas que permitían a W&B tomar el control bajo condiciones específicas. Una vez adquiridas, los fundadores originales generalmente eran marginados o desplazados dentro de los 12 meses. La tecnología sería extraída, renombrada e integrada en los sistemas más grandes de W&B. Era legal, técnicamente, pero era depredador y apuntaba deliberadamente a los fundadores que tenían acceso limitado a representación legal de alta calidad o fuentes de financiamiento alternativas. Y ahora estaban planeando el mismo enfoque con David Jackson. Lila copió los archivos clave a una unidad encriptada, su corazón latiendo con fuerza. Lo que estaba haciendo podría acabar con su carrera,
posiblemente incluso llevarla a consecuencias legales. Pero no podía seguir siendo cómplice de lo que se reducía a una explotación corporativa sistemática. Envió un mensaje encriptado a Chloe. Si firma, se acabó. Necesitamos advertirle antes de Aspen. El exclusivo retiro de montaña en Aspen fue todo lo que la invitación había prometido. Alojamiento de lujo, comidas gourmet y un grupo cuidadosamente seleccionado de 20 fundadores de alto potencial de todo el país. David reconoció algunas caras de publicaciones de tecnología y conferencias de startups, pero la mayoría le era desconocida. Tanner Wilson jugó a ser el anfitrión perfecto, presentando a David con inversores influyentes y periodistas tecnológicos. La plataforma de David va a revolucionar la banca comunitaria, les dijo, su mano descansando amigablemente sobre el hombro de David. Estamos muy emocionados con el potencial de TechSoil. Las presentaciones fueron pulidas y convincentes. Proyecciones de mercado mostrando que TechSoil alcanzaría una valoración de unicornio en 18 meses bajo la dirección de Warren y Blake, estudios de caso de asociaciones exitosas de WNB y seminarios técnicos sobre plataformas financieras. Lo que no se mencionaba eran las empresas del archivo de ABA. En la segunda noche, David se encontró sentado junto a Gareth Blake en una cena privada. El CEO de WNB fue encantador y atento, haciendo preguntas profundas sobre la misión y la tecnología de TechSoil. Tu compromiso con las comunidades desatendidas es admirable, dijo Gareth, señalando para que les llenaran las copas de vino. Se alinea con nuestros propios esfuerzos por expandir la inclusión financiera. David asintió, manteniendo una expresión neutral. Esa es nuestra misión principal, proporcionar infraestructura bancaria sofisticada a comunidades que han sido históricamente excluidas. Exactamente por eso estamos interesados, respondió suavemente Gareth. La escala es el desafío, ¿no? Tener los recursos para desplegarse a nivel nacional mientras se mantiene el control de calidad. Por eso hemos sido selectivos con nuestros socios de inversión, dijo David con cautela. Necesitamos inversores que entiendan que nuestra misión no es negociable. Gareth sonrió. Por supuesto. De hecho, hemos preparado una hoja de términos que creo que te resultará convincente. 50 millones, interferencia mínima de la Junta y un cronograma acelerado de despliegue. Cuando les sirvieron café, Tanner se unió a ellos con una cartera de cuero que contenía la oferta formal. Hemos incluido algunas disposiciones especiales, explicó mientras David revisaba los documentos. Una cláusula de emergencia de liquidez, opciones después de 18 meses, una estructura de acciones preferentes y términos de licencia tecnológica. Los ojos de David se centraron en la sección de licencias, notando el lenguaje amplio sobre aplicaciones derivadas y utilización afiliada. El lenguaje era lo suficientemente complejo como para que necesitara que sus abogados analizaran completamente las implicaciones. Esto es exhaustivo, dijo neutralmente. Necesitaré que mi equipo legal lo revise, por supuesto. Por supuesto, coincidió Gareth rápidamente. Aunque esperamos anunciar esta asociación en nuestra reunión trimestral la próxima semana, la respuesta del mercado sería significativa. La presión era sutil pero inconfundible. Mientras continuaba la cena, David notó a un camarero que le parecía vagamente familiar. Algo en sus ojos o en la forma en que se movía. El hombre se dio cuenta de que David lo estaba mirando y rápidamente se apartó, centrándose en rellenar los vasos de agua en otra mesa. Más tarde esa noche, mientras David se preparaba para acostarse en su suite, su teléfono vibró con un mensaje críptico de un número desconocido. No firmes nada. Pruebas en camino. Al. Miró el mensaje preguntándose si la L era Lila Warren. Antes de que pudiera pensar más, hubo un suave golpe en la puerta. Cuando la abrió, el pasillo estaba vacío, excepto por una pequeña memoria USB en el suelo. David la recogió, cerró la puerta y la conectó a su computadora portátil. La memoria contenía 2 archivos, un video y un documento. El video mostraba segmentos anteriores de su cena con Gareth y Tanner, claramente grabados a escondidas, pero incluía una conversación que había tenido lugar antes de que David se uniera a ellos. Recuerda, no menciones el cronograma de extracción de IP, decía Gareth en la grabación. La cláusula estándar de 18 meses está en el contrato, pero mantengamos el enfoque en la cantidad de financiamiento y la expansión del mercado. Ya está manejado, respondió Tanner. Cuando se dé cuenta de que el control ha cambiado, la integración ya estará completa. Otra adquisición exitosa. Y un pequeño mensaje a Elijah Rowe sobre las consecuencias de la humillación pública, añadió Gareth con una sonrisa fría.
El documento era un análisis detallado de las adquisiciones previas de Warren y Blake de empresas fundadas por minorías, mostrando el patrón sistemático de adquisición y desmantelamiento. David sintió una claridad fría descender sobre él. Todo lo que Ava le había advertido se había confirmado. Wembe no estaba interesado en su misión. Querían su tecnología y la oportunidad de atacar a Elijah a través de él. A primera hora de la mañana siguiente, informó a los coordinadores del retiro que necesitaba regresar a Chicago por un asunto urgente. Fue cortés pero firme, declinando los intentos de Tanner de programar una reunión de seguimiento. Mientras el jet privado que Warren y Blake habían arreglado lo transportaba de regreso a Chicago, David luchaba con emociones contradictorias. Por un lado, se sentía ingenuo por haber sido tentado por su oferta. Por otro, sentía una renovada determinación de tener éxito por sus propios medios, no como una extensión de Elijah, pero tampoco como un peón en los juegos corporativos de WMB. Cuando el avión tocó tierra, David vio una figura familiar esperando cerca del hangar privado. Elijah Rowe estaba de pie junto a un coche negro, con la postura erguida y dignificada a pesar de sus 72 años. Cuando David descendió las escaleras, Elijah dio un paso al frente. ¿Firmaste algo?, fueron sus primeras palabras. David negó con la cabeza. No, solo discusiones verbales. Elijah asintió. La tensión en sus hombros disminuyó ligeramente. Entonces, aún tenemos tiempo. Juntos se subieron al coche. Dos generaciones unidas por la circunstancia, si no por elección. Ambos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. El trayecto desde el aeropuerto fue mayormente en silencio. David miraba por la ventana al horizonte de Chicago mientras Elijah se sentaba a su lado, dándole espacio para procesar todo lo que había sucedido. El coche negro se deslizaba por el tráfico matutino, con la partición de privacidad subida. Cuando finalmente hablaron, fue David quien rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo hace que sabes sobre las tácticas de Warren y Blake? Elijah se giró ligeramente para mirarlo. He estado rastreando sus adquisiciones depredadoras durante casi 15 años. Al principio parecía una crueldad corporativa estándar. Pero alrededor de 2012, noté un patrón específicamente dirigido a fundadores negros y latinos. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Nunca lo hiciste público? Hacerlo público requiere pruebas que se mantendrían en un tribunal. Son cuidadosos. Todo lo que hacen es técnicamente legal, enterrado en cláusulas contractuales y reestructuraciones corporativas que parecen benignas en papel. David negó con la cabeza. ¿Así que solo fui su próximo objetivo? No, corrigió firmemente Elijah. Fuiste un objetivo específico por mí. Eso cambia la dinámica. El coche se detuvo frente a un edificio sin distinción en el West Loop. A pesar de su exterior sencillo, David lo reconoció como uno de los espacios de oficinas privadas más seguros de Chicago. Se rumoreaba que era utilizado por dignatarios visitantes y transacciones financieras de alto nivel que requerían absoluta privacidad. Por dentro, el espacio era moderno y minimalista. Los esperaba un pequeño grupo de personas. Gloria, con una expresión que combinaba alivio y preocupación. Eva Johnson, a quien David había conocido antes. Chloe Richardson, luciendo nerviosa pero decidida. Y una mujer que David reconoció de fotografías en las noticias como Lila Warren. ¿Metiste a la hija de Garrett Blake en esto?, preguntó David a Elijah en voz baja mientras se acercaban. Ella se metió sola, respondió Elijah. A veces nuestros aliados más fuertes vienen de lugares inesperados. Gloria inmediatamente abrazó a su hijo. Gracias a Dios no firmaste nada. Casi lo hice, admitió David. Hicieron un caso convincente. Siempre lo hacen, dijo Ava, dando un paso al frente. Así es como nos han derribado a tantos de nosotros. Elijah hizo un gesto para que todos se sentaran alrededor de la mesa de conferencias. Antes de continuar, David necesita ver lo que casi evitó. Sacó una tableta y reprodujo la grabación de la cena en Aspen, la misma que David había visto la noche anterior, pero con material adicional. La versión completa mostraba a Gareth y Tanner discutiendo explícitamente cómo desmantelarían Texoil, extraerían su tecnología y dejarían a David con nada más que una cáscara vacía de su empresa. Nos lo hacen de diferentes maneras, dijo Elijah al finalizar el video, pero siempre con el mismo objetivo: tomar lo que construimos, eliminar nuestra propiedad y borrar nuestras contribuciones. La expresión de David se endureció. ¿Cómo obtuviste esta grabación? Tengo contactos de mis días en los negocios, personas que entienden la importancia de la documentación. ¿Me tuviste vigilado? Te tuve protegido, respondió Elijah. Hay una diferencia. La tensión en la sala era palpable hasta que Chloe carraspeó.
Eh, Probablemente debería mencionar que recibí una carta de cese y desistimiento esta mañana del equipo legal de Warren y Blake. Todos la miraron mientras continuaba. Me amenazan con demandarme por difamación a menos que retire mi blog sobre Elijah y elimine toda mi investigación sobre su historial de adquisiciones. Te encontraron, dijo Lila, con preocupación evidente en su voz. Eso significa que probablemente ahora nos están rastreando a todos. Mi padre no responde a las amenazas. Las elimina. ¿Qué quieres decir? Preguntó Chloe, con su confianza anterior tambaleando. Quiero decir, tuve que abandonar mi apartamento anoche después de que Tanner se presentara con dos contratistas de seguridad. Si no me hubieran avisado, habría estado allí cuando llegaron. Gloria parecía alarmada. Están escalando más rápido de lo que anticipamos. Porque están asustados, observó Elijah con calma. Por primera vez, su patrón está siendo expuesto y documentado. La transparencia es su enemiga. ¿Y qué hacemos?, preguntó David. Todavía tengo una empresa que dirigir, y sin el financiamiento de WMB, volvemos al problema original de flujo de efectivo. Ava se inclinó hacia adelante. La oferta de financiamiento de mi coalición sigue en pie. 40 millones con términos justos, sin cláusulas ocultas. Pero hay una oportunidad mayor aquí. Lo que Ava quiere decir, continuó Elijah, es que esto no se trata solo de salvar TechSoil o exponer a Warren y Blake. Se trata de cambiar el sistema que les permite existir. Durante la siguiente hora, delinearon una contraofensiva que iba mucho más allá de medidas defensivas. Ava reveló una red de capitalistas de riesgo y fundadores de comunidades negras y latinas que habían estado construyendo silenciosamente caminos alternativos de financiamiento durante años, operando en su mayoría bajo el radar para evitar la misma depredación que WMB ejemplificaba. Operando en su mayoría fuera del radar para evitar la misma depredación que WMB ejemplificaba. Lo llamamos el subterráneo, explicó ella. Comenzó pequeño, solo unos pocos de nosotros compartiendo recursos e información. Ahora incluye a más de 60 inversores y cientos de fundadores en tecnología, finanzas y medios. El problema, añadió Elijah, siempre ha sido la escala y la visibilidad. Las historias de éxito individuales se celebran como excepciones, mientras que las barreras sistemáticas permanecen intactas. Entonces, ¿cuál es la solución?, preguntó David. Una firma de inversión rival, dijo Elijah simplemente. Una con suficiente capital e influencia para competir directamente con los jugadores establecidos, pero construida sobre la transparencia y principios equitativos. No caridad, solo acceso justo al capital, sin términos depredadores. David parecía escéptico. Eso requeriría miles de millones. Sí, asintió Elijah. Y entre todos los que estamos aquí y nuestras redes extendidas, tenemos acceso a esos miles de millones. No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de coordinación y voluntad. La realidad de lo que Elijah estaba proponiendo comenzó a hundirse. Esto ya no se trataba solo de la empresa de David. Se trataba de crear una alternativa estructural a los Warren and Blake del mundo. El primer paso, sugirió Ava, sería una declaración pública. David rechazando la oferta de WMB es una noticia en sí misma, pero anunciar una nueva iniciativa cambiaría la narrativa de la defensa a la ofensiva. Proyecto Soil, dijo David de repente, la idea tomando forma en su mente. No solo TechSoil, suelo real, fundación, construir desde la base. Gloria sonrió, reconociendo la chispa en los ojos de su hijo, la misma que había visto en Elijah décadas atrás cuando le presentó su visión. WMB retaliará, advirtió Lila. Mi padre no pierde con gracia. Que lo hagan, dijo David, su duda anterior reemplazada por determinación. Estaremos listos. A medida que la reunión continuaba, las estrategias se afinaban y se asignaban responsabilidades. Chloe continuaría su reporte, pero con mejor protección y recursos. Lila proporcionaría inteligencia desde dentro de WMB mientras pudiera mantener su cobertura. Ava activaría su red de inversores. Gloria manejaría la logística operativa. Elijah proporcionaría orientación estratégica y acceso a sus considerables recursos. Y David sería el rostro público de Proyecto Soil, el líder de la próxima generación que entraba en el centro de atención que Elijah había evitado deliberadamente durante tanto tiempo. Al concluir la reunión, Chloe recibió un mensaje de un contacto periodista. La historia está ganando tracción, anunció. 3 importantes publicaciones tecnológicas quieren entrevistarme sobre el blog.
Y hay una cumbre de tecnología negra en Atlanta la próxima semana. Están preguntando si alguien de nuestro grupo estaría interesado en hablar. David y Elijah se miraron. Perfecto momento, dijo Elijah. La siguiente semana pasó en un torbellino de preparación. Los equipos legales construyeron escudos defensivos alrededor de sus diversos activos. La tecnología fue asegurada contra posibles intrusiones cibernéticas. Los compromisos de financiamiento fueron solidificados en silencio con la red de AVA. Y David refinó el mensaje que daría en la cumbre. El día del evento, el salón de conferencias estaba lleno de fundadores, inversores y medios. El programa listaba a David simplemente como fundador de TechSoil Innovations, sin mención de la tormenta que se estaba gestando tras bambalinas. Cuando subió al escenario, parecía calmado y enfocado, aunque su corazón latía a toda velocidad. Había pasado su carrera evitando la sombra de Elijah, determinado a hacer su propio nombre. Ahora estaba a punto de aprovechar esa conexión de la manera más pública posible. Mi nombre es David Jackson, comenzó. Muchos de ustedes me conocen como el fundador de TechSoil. Algunos de ustedes pueden saber que mi madre es Gloria Jackson, COO de Rowe Enterprises. Lo que la mayoría de ustedes no sabe es que la semana pasada estuve a punto de convertirme en otra estadística, en un patrón de adquisiciones depredadoras dirigidas a fundadores negros. La sala quedó en silencio mientras David describía meticulosamente las tácticas de Warren y Blake, compartiendo versiones redactadas de las pruebas que habían reunido. Explicó cómo W&B había planeado usarlo para atacar a Elijah y cómo ese intento había revelado un sistema mayor de explotación. Durante demasiado tiempo hemos estado pidiendo un lugar en las mesas existentes, continuó David, su voz ganando fuerza. Luchamos por ser incluidos en espacios diseñados para excluirnos. Hoy eso cambia. Hoy anunciamos Project Soil, una iniciativa de 700 millones para financiar a fundadores desatendidos, sin términos depredadores, sin cláusulas ocultas y sin extracción de propiedad. Un murmullo recorrió a la audiencia. Esto no es caridad, enfatizó David. Esta es una inversión sólida en talento y mercados pasados por alto. Se trata de construir nuestra propia mesa. Una lo suficientemente sólida como para dar la bienvenida a todos los que han quedado fuera. Cuando terminó, la audiencia se puso de pie. Mientras David salía del escenario, su teléfono ya se estaba inundando con mensajes de fundadores, posibles socios y medios de comunicación. La declaración había sido hecha y no había marcha atrás. Tras bambalinas, Elijah lo esperaba con una rara sonrisa. «Lo hiciste bien. Aún no hemos ganado nada», advirtió David. «No», Elijah estuvo de acuerdo, «pero por primera vez en mis 72 años, creo. Puede que lo logremos». La noticia del lanzamiento de Project Soil se propagó como un incendio forestal en los círculos financieros. Al cierre del mercado al día siguiente, las acciones de Warren y Blake habían caído un 17% a medida que los inversores respondían tanto a las acusaciones como al surgimiento de un competidor bien financiado que apuntaba a su estrategia de adquisiciones. En su oficina en la esquina, Garrett Blake caminaba furiosamente mientras veía la cobertura de noticias financieras en múltiples pantallas. Los analistas estaban desmenuzando la historia de adquisiciones de W&B, con un enfoque particular en las empresas que Chloe había identificado en su investigación. «Esto es un ataque coordinado», masculló Garrett. «Lo han estado planeando». Tanner estaba junto a la ventana, su habitual compostura mostrando grietas. «Tenemos que contener esto. El informe del segundo trimestre está por salir en 3 semanas. ¿Y si las acciones no se recuperan?» «Sé lo que pasa si las acciones no se recuperan», cortó Garrett. «¿Dónde estamos con la limpieza digital?» «Estamos trabajando, día y noche. Hemos limpiado la mayoría de los rastros obvios en los papeles, pero siguen encontrando más documentos. Alguien con un conocimiento profundo de nuestros sistemas los está ayudando». Ninguno de los dos mencionó la sospecha evidente sobre quién podría ser esa persona. Lila no había vuelto a la oficina desde el día después del retiro en Aspen, alegando una emergencia familiar. Su acceso y credenciales habían sido suspendidos como medida de seguridad, pero el daño ya estaba hecho. ¿Y qué pasa con la chica Richards, la interna del hotel? Enviamos la notificación legal, pero en lugar de retroceder, ahora está apareciendo en programas de noticias financieras. ¿Con paquetes de evidencia? De hecho, en ese preciso momento, Chloe Richardson estaba sentada en un estudio de CNN, vestida con un blazer prestado y luciendo al mismo tiempo aterrada y decidida mientras la presentadora la introducía.
Nuestra próxima invitada escribió el post en su blog que inició lo que algunos están llamando la mayor sacudida en el capital de riesgo de esta década. Chloe Richardson estaba trabajando en el Avalon Grand Hotel cuando fue testigo del incidente que, finalmente, expondría la presunta discriminación sistemática en las adquisiciones de alta finanza. Señorita Richardson, cuéntenos qué sucedió esa noche, le pidió el entrevistador mientras las cámaras grababan. Chloe relató la historia del trato recibido por Elijah Rowe en el hotel y el posterior drama en los mercados, pero no se detuvo allí. Meticulosamente, describió el patrón que su investigación había descubierto, señalando adquisiciones específicas, donde las empresas fundadas por minorías habían sido compradas, desmanteladas y cerradas. Esto no se trata de los sentimientos heridos de un billonario, subrayó. Esto se trata de prácticas sistemáticas documentadas que han destruido empresas innovadoras simplemente por quien las fundó. Para cuando la entrevista concluyó, el hashtag Más que la tarjeta se encontraba entre los más comentados a nivel nacional, con miles de personas compartiendo historias similares de discriminación a pesar del éxito financiero. De vuelta en Warren y Blake, la estrategia de control de daños de Gareth cambió a una contranarrativa. Convocó una rueda de prensa, reuniendo a los ejecutivos más prominentes de minorías de la empresa para que lo respaldaran mientras abordaba las acusaciones. Warren y Blake Investments siempre ha estado a la vanguardia de la diversidad e inclusión en los servicios financieros, declaró ante la prensa reunida. Las recientes acusaciones se basan en información incompleta y en decisiones empresariales malinterpretadas. Evaluamos las empresas objetivo de adquisición únicamente en función de su potencial en el mercado y su innovación tecnológica, nunca en función de la demografía de los fundadores. El rendimiento de su discurso podría haber sido convincente, de no ser por lo que sucedió a continuación. Mientras los periodistas comenzaban a hacer preguntas, un video comenzó a circular en las redes sociales, un metraje de un retiro ejecutivo privado de WMB 3 años antes, mostrando a Gareth haciendo comentarios explícitamente racistas sobre una empresa fintech de propiedad negra que habían adquirido recientemente. Vamos a quitar los algoritmos, moveremos las patentes a nuestra empresa matriz en Delaware y dejaremos que el equipo fundador se quede estancado hasta que renuncien. Se le escuchaba decir mientras otros ejecutivos se reían. Deberían estar agradecidos de que estemos pagando esto. Usó un término despectivo para referirse a la empresa. El insulto que usó provocó una serie de asombrosos resoplidos entre los periodistas en la sala de prensa mientras veían el clip en sus teléfonos. Lila, observando la rueda de prensa desplomarse desde un lugar seguro, sintió una mezcla compleja de emociones. El metraje había estado en sus archivos cifrados, parte de la evidencia que había recolectado, pero que aún no había liberado. Alguien más con acceso a los sistemas internos de WeWorley se había adelantado. Está acelerándose más rápido de lo que anticipamos, le dijo a Elijah durante su llamada segura esa noche. Mi padre ahora estará desesperado. Cuando está desesperado, es peligroso. Esperábamos la escalada, respondió Elijah con calma. Lo que necesitamos ahora es el marco legal. ¿Qué tan pronto puede estar listo tu contacto en la SEC? Ya están construyendo el caso, respondió Lila. Con la demanda colectiva que se presentará mañana, tendrán toda la evidencia que necesitan para abrir una investigación formal. La demanda colectiva a la que se refería Lila había sido organizada en silencio durante la semana anterior. 122 fundadores de empresas adquiridas y desmanteladas por Warren y Blake, todos alegando prácticas fraudulentas y discriminación sistemática. La presentación generó otra ola de cobertura mediática y dañó aún más el ya tambaleante precio de las acciones de WMB. Pero la verdadera bomba aún estaba por venir. En las oficinas de TechSoil, ahora protegidas por seguridad mejorada, David estaba revisando el último proyecto, Soil Applications, cuando Elijah llegó para su reunión programada. Hemos recibido más de 300 presentaciones en la primera semana, informó David. Al menos la mitad son candidatos viables para financiamiento. Bien, pero tenemos preocupaciones más inmediatas, dijo Elijah, tomando asiento. WNB está planeando una maniobra para estabilizar su posición. Gareth está reestructurando los $3.4 mil millones originales. Fusión con Lantern Group para reemplazar lo que perdió cuando yo me retiré. ¿Puede hacer eso?, preguntó David. Normalmente sí, pero hay algo que no sabe. La expresión de Elijah permaneció impasible.
pero David había aprendido a reconocer los sutiles indicios de satisfacción en los ojos de su mentor. Adquirí el control de Lantern Group la semana pasada a través de varias empresas fachada. Ahora soy dueño del 26% de la salvación prevista de WNB. David lo miró fijamente. Has estado planeando esto durante años. Décadas, corrigió Elijah. No este escenario específico, pero la estrategia general. Empecé a comprar participaciones en empresas que probablemente ellos abordarían en 2005, cuando su patrón me quedó claro. ¿Por qué esperar tanto para actuar contra ellos? Porque el tiempo importa. Un golpe prematuro habría sido ineficaz. Necesitábamos el momento adecuado, el equipo adecuado y las pruebas adecuadas. Mientras continuaba su reunión, Gloria llegó con noticias de la red de AVA. El Underground ha confirmado el respaldo total para el proyecto Soil. Ahora tenemos $830 millones en capital comprometido, con otros 200 millones condicionados a la respuesta de WNDB a la demanda. Su base estratégica se estaba solidificando, pero Warren y Blake todavía tenían recursos e influencia significativos. La siguiente fase determinaría si su contraataque sería decisivo o sería absorbido por las defensas institucionales que habían protegido las prácticas depredadoras durante décadas. Esa siguiente fase comenzó 2 días después, durante la llamada de ganancias trimestrales de WNB. Los analistas financieros y los principales accionistas se habían reunido de forma virtual, ansiosos por escuchar cómo la empresa abordaría la controversia y la caída de las acciones. Gareth apareció confiado mientras describía una estrategia de recuperación centrada en la nueva fusión con Lantern Group y una serie de medidas agresivas de reducción de costos. A pesar de las distracciones recientes, nuestro negocio fundamental sigue siendo sólido, aseguró a los inversionistas. La adquisición de Lantern se finalizará la próxima semana, trayendo flujos de ingresos estables y nuevas oportunidades de mercado. Lo que no sabía era que Elijah había elegido ese momento para revelar su posición accionarial. A través de un apoderado designado, presentó una pregunta formal durante la llamada de ganancias. Dado que Elijah Rowe ahora controla el 26% de Lantern Group y considerando las recientes alegaciones contra las prácticas de adquisición de WNB, ¿reconsiderará la Junta esta fusión y la continuidad del liderazgo del señor Blake? La pregunta causó un caos inmediato en la llamada. Gareth vaciló visiblemente. Los analistas comenzaron a gritar preguntas, y el ticker de acciones que se mostraba en la esquina de la pantalla mostraba otra fuerte caída mientras los traders reaccionaban en tiempo real. Esta afirmación no está fundamentada, tartamudeó Gareth. Tenemos acuerdos vinculantes con la dirección de Lantern, pero el daño ya estaba hecho. En pocas horas, la Junta de WNB convocó una sesión de emergencia para evaluar la situación. La combinación de escándalo público, desafíos legales, escrutinio regulatorio y ahora una fusión amenazada había creado una tormenta perfecta. Mientras tanto, en un edificio federal del centro de Chicago, los investigadores de la SEC se reunían con Lila Warren. A pesar del costo personal, cortando efectivamente los lazos con su padre y arriesgando su reputación profesional, proporcionó un testimonio detallado sobre las prácticas internas de WNB y la manipulación de documentos. Estos no eran incidentes aislados o malentendidos, les explicó a los investigadores. Esto era una estrategia sistemática dirigida a fundadores específicos con la intención de extraer activos tecnológicos mientras se eludía una compensación por valor justo de mercado. Cuando salió del edificio, recibió un mensaje de un número desconocido. Tanner detenido. Cargos federales. La noticia pronto se hizo pública. Tanner Wilson había sido arrestado por obstrucción de la justicia y alteración de registros financieros federales en un intento de ocultar pruebas de las prácticas de WNB. El hombre que había orquestado docenas de adquisiciones depredadoras ahora enfrentaba serios cargos criminales. Para Elijah, al observar estos desarrollos desde su ático, el momento no trajo alegría, solo un sentido de justicia largamente demorada. Había pasado su vida construyendo en las sombras, creando riqueza y oportunidades sin reconocimiento. Ahora ese trabajo comenzaba a salir a la luz, no por su gloria, sino por la protección de la próxima generación. Abrió su diario, continuando el registro del legado que había mantenido durante décadas. Los sistemas diseñados para excluirnos pueden ser desmantelados, pero solo con paciencia, preparación y precisión. Lo que importa no es la riqueza en sí, sino lo que construye para aquellos que vienen después de nosotros.
En las oficinas de TechSoil, David estaba finalizando los preparativos para el evento oficial de lanzamiento del proyecto Soil. La iniciativa había evolucionado de una respuesta defensiva al intento de adquisición de WMB a una fuerza proactiva de cambio en el capital de riesgo. Con los socios fundadores ahora incluyendo la firma de AVA, los recursos de Elijah y contribuciones de docenas de exitosos emprendedores negros que previamente habían operado en aislamiento, el proyecto Soil representaba una alternativa genuina a los caminos tradicionales de financiamiento. Hemos confirmado la participación de 37 medios de comunicación, informó Gloria, además de declaraciones de apoyo de importantes líderes tecnológicos y defensores de políticas. David asintió, sintiendo el peso del momento. ¿Qué hay de la seguridad? Completa, aseguró ella, tanto física como digital. Mientras revisaban los detalles finales, David recibió una llamada de Lila. Tienes que encender CNBC ahora mismo. El banner de noticias de última hora contaba la historia. La junta de WMB vota no confiar en el CEO Gareth Blake. Comercio suspendido pendiente de la transición de liderazgo. Gloria miró la pantalla con incredulidad. Lo hicieron. Lo destituyeron. Las pruebas eran demasiado abrumadoras para ignorarlas, respondió David. La junta tuvo que proteger a la empresa, incluso de su propio fundador. Lo que las noticias aún no mostraban, pero lo que Lila acababa de aprender era que la Junta había votado para nombrarla CEO interina, encargada de reformar las prácticas de adquisición de la empresa y resolver las demandas pendientes. Era una oportunidad que nunca había buscado, pero ahora reconocía como esencial para crear un cambio duradero desde dentro del sistema. La llamada de la Junta fue inesperada, pero clara. Necesitaban a alguien con conocimiento interno y credibilidad. Con el movimiento de reforma, alguien que pudiera conectar los viejos y nuevos mundos financieros. ¿Aceptarás?, preguntó David cuando ella compartió la noticia. Creo que tengo que hacerlo, respondió ella. Alguien tiene que asegurarse de que esto no sea solo un cambio cosmético. El sistema no se transforma solo porque un CEO caiga. Mientras hablaban al otro lado de la ciudad, Elijah se encontraba reunido con un banquero privado, finalizando la transferencia de $250 millones en fondos personales a la fundación del proyecto Soil. No un préstamo ni una inversión, una contribución directa sin condiciones. ¿Está tan seguro de esta cantidad, señor? ¿Rowe?, preguntó el banquero claramente incómodo con el tamaño de la transacción. Totalmente seguro, respondió Elijah. A veces es necesario poner recursos reales detrás de tus convicciones. Cuando más tarde le preguntaron por qué había elegido este momento para desplegar tal capital significativo, después de décadas de inversiones cuidadosas y silenciosas, su respuesta fue simple. He construido riqueza con un propósito, no solo para poseerla. Este es ese propósito. El escenario estaba ahora preparado para el lanzamiento público de Project Soil y el comienzo de un nuevo capítulo en la inclusión financiera. El contraataque había aterrizado de manera más efectiva de lo que cualquiera había anticipado, transformándose de una maniobra defensiva en un movimiento con el potencial de un cambio estructural duradero. Para Elijah, David, Gloria, Ava, Lila y Chloe, unidos por las circunstancias pero motivados por un propósito, el trabajo apenas comenzaba. El sistema que había permitido que Warren y Blake se aprovecharan de los fundadores minoritarios durante décadas no se desmantelaría de la noche a la mañana. Pero por primera vez había un camino claro hacia adelante y los recursos para recorrerlo. Los lobos habían sido expuestos. Ahora era el momento de construir algo mejor en su lugar. La mañana de la reunión anual de accionistas de Warren y Blake amaneció clara y fría en la ciudad de Nueva York. Las calles que rodeaban la sede de la empresa en Manhattan fueron bloqueadas no solo por las preocupaciones de seguridad habituales, sino también para manejar las multitudes sin precedentes que se habían reunido. Los manifestantes se paraban detrás de barricadas policiales, muchos sosteniendo carteles con frases como Black Money Matters y More Than the Card. Las furgonetas de noticias llenaban las calles adyacentes. Las antenas parabólicas apuntaban hacia el cielo mientras los reporteros daban actualizaciones en vivo con el rascacielos reluciente como fondo. Dentro del penthouse de Elijah en Chicago se estaba llevando a cabo otro tipo de reunión. Chloe, David, Ava y Gloria observaban varias pantallas que mostraban transmisiones en vivo de la escena en Nueva York. Elijah estaba un poco apartado, observando tanto la cobertura como a sus aliados con atención silenciosa. Esperan que más de 3,000 accionistas asistan en persona,
informó Chloe, monitoreando las tendencias de las redes sociales en su computadora portátil. Eso es el triple de la asistencia habitual, comentó David, caminando de un lado a otro detrás de la zona de asientos, incapaz de contener su energía nerviosa. Y estamos seguros de los votos por poder. Los inversionistas internacionales están confirmados. Todo asegurado y verificado, asintió Gloria. El equipo legal de Lila ha estado preparándose para este momento durante la última semana, agregó Ava. La mención del nombre de Lila causó una pausa momentánea. Ninguno de ellos la había visto en persona desde que aceptó el puesto de CEO interina. Su comunicación se había limitado a mensajes cifrados y llamadas breves, siempre centradas en las necesidades estratégicas. La carga que llevaba, enfrentándose a su propio padre mientras trataba de salvar la empresa de su legado, era algo que solo podían imaginar. «Es hora», dijo Elijah simplemente, mirando su reloj. En la pantalla, la reunión de accionistas comenzaba. La atmósfera en el gran salón era tensa, con personal de seguridad ubicado a intervalos regulares a lo largo de las paredes. Los miembros de la junta subían al escenario, con expresiones cuidadosamente neutrales, a pesar de la agitación de las últimas semanas. En su papel temporal como presidente interino, Herbert Wilson dio inicio a la reunión. Su cabello plateado y su apariencia distinguida proyectaban estabilidad, exactamente lo que la junta esperaba que calmara a los inversionistas nerviosos. «Damas y caballeros, gracias por unirse a nosotros en esta reunión anual», comenzó Herbert. «Como saben, enfrentamos circunstancias sin precedentes que requieren una navegación cuidadosa. Antes de abordar la transición de liderazgo, escucharemos al señor Blake, quien ha solicitado la oportunidad de dirigirse a los accionistas». Un murmullo recorrió la audiencia mientras Garrett Blake se acercaba al podio. Aunque ya no era el CEO, seguía siendo el mayor accionista individual de la compañía y una presencia poderosa. A pesar de los eventos recientes, él parecía confiado, incluso desafiante, en un traje impecablemente a medida. «Accionistas», comenzó, con su voz firme. «Hace más de 30 años fundé esta empresa con una visión de excelencia e innovación en los servicios financieros. Juntos hemos convertido a Warren Blake en un líder global, ofreciendo rendimientos consistentes y abriendo nuevos caminos en estrategias de inversión». Hizo una pausa observando la sala. «Las últimas semanas han visto nuestra reputación cuestionada por alegaciones infundadas y ataques mediáticos coordinados. Hoy me presento ante ustedes para abordar lo que creo es un intento orquestado de socavar no solo mi liderazgo, sino el éxito fundamental de nuestro modelo de negocio». Durante los siguientes 15 minutos, Garrett presentó una defensa magistral, reformulando la controversia como un intento de sabotaje por parte de un competidor, mientras se posicionaba como el único líder con la experiencia necesaria para guiar a la empresa a través de la crisis. «La decisión apresurada de la Junta de removerme como CEO se tomó bajo presión, sin considerar completamente los hechos», concluyó. «Hoy les pido que reafirmen su confianza en mi liderazgo, votando para reincorporarme como director ejecutivo y rechazando el nombramiento temporal de Lila Warren, cuya inexperiencia y lealtades conflictivas la hacen absolutamente no calificada para este puesto». Aplausos estallaron desde ciertas secciones de la audiencia. Los leales a Blake y aquellos que temían una caída continua de las acciones sin un liderazgo estable. Pero gran parte de la sala permaneció en silencio, esperando. Herbert Wilson regresó al micrófono. «Gracias, señor. Blake, antes de pasar a la discusión, tenemos una solicitud de orador inesperada que la Junta ha aprobado. El señor Elijah Rowe desea dirigirse a los accionistas». En Chicago, Eva miró a Elijah con los ojos muy abiertos. «No estás en Nueva York. ¿Cómo?». Elijah se levantó, ajustándose la corbata. «Tengo una conexión por video programada». «Si me disculpas», desapareció hacia su oficina en casa, cerrando la puerta detrás de él. Momentos después, su rostro apareció en las grandes pantallas de la reunión de accionistas, digno y compuesto. «Buenos días», comenzó, su voz profunda llenando la sala. «Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Elijah Rowe. Hasta hace poco estaba preparado para entrar en una fusión de 3.4 mil millones con su empresa. Hoy me gustaría contarles una historia, una que comienza no en una sala de juntas, sino en el vestíbulo de un hotel». Con palabras medidas y perfecta claridad, Elijah relató el incidente en el Avalon Grand. Describió la burla a su tarjeta negra, la condescendencia y su posterior decisión de cancelar el acuerdo con Warren Blake. Pero no se detuvo ahí.
Lo que me ocurrió esa noche no fue un incidente aislado, continuó. Fue un síntoma de un patrón más profundo, uno que se extiende por toda la estrategia de adquisiciones y cultura corporativa de su empresa. Usando puntos de datos precisos y ejemplos específicos, Elijah delineó las prácticas depredadoras que habían sido descubiertas. No levantó la voz ni mostró ira. Simplemente presentó los hechos con la tranquila autoridad de alguien que ha pasado décadas estudiando a su oponente. Esto no se trata de venganzas personales ni de competencia en el mercado, enfatizó. Esto se trata de la integridad básica en las prácticas empresariales. Se trata de reconocer que el talento, la innovación y el valor existen en todas las comunidades y merecen un trato justo en el mercado. La sala se había quedado completamente en silencio, cautivada por la tranquila disección de Elijah de los problemas sistémicos que muchos habían sospechado, pero pocos se habían atrevido a nombrar. Hoy enfrentan una elección sobre el futuro de esta empresa, concluyó. No solo sobre quién la liderará, sino sobre lo que representará. No tengo interés personal en los asuntos internos de Warren and Blake, pero como un accionista significativo en varias empresas conectadas a sus operaciones, sí tengo un interés en que los negocios se lleven a cabo de manera ética y justa. A medida que la imagen de Elijah desaparecía de las pantallas, Herbert Wilson regresó nerviosamente al podio. Gracias, señor Rowe. Ahora procederemos a la votación sobre el liderazgo actual. Antes de que pudiera continuar, las puertas traseras del salón se abrieron. Lila Warren entró, caminando con confianza por el pasillo central. A diferencia del traje de poder de su padre, ella llevaba un vestido azul marino sencillo, con una chaqueta a medida. Su expresión era decidida mientras se acercaba al escenario. En Chicago, Gloria contuvo la respiración. No se suponía que ella apareciera en persona. Es demasiado peligroso. Está haciendo una declaración, observó David manteniéndose firme. En el escenario, Lila tomó el micrófono. Antes de que votemos, me gustaría presentar información adicional relevante para esta decisión. Activó una presentación que mostraba documentos internos y comunicaciones que su equipo había verificado y autenticado durante la semana pasada. Estos registros demuestran un patrón de ataque intencional a empresas fundadas por minorías, seguido por el desmantelamiento sistemático de esos negocios tras su adquisición. Garrett dio un paso al frente, intentando interrumpir, pero Herbert levantó una mano para detenerlo. Los estatutos eran claros. Cada orador tenía su tiempo asignado. Además, continuó Lila, hoy he traído votos por poder de nuestros inversores europeos y asiáticos, que representan aproximadamente el 28% de las acciones en circulación. Estas instituciones han revisado las pruebas y apoyan la decisión de la Junta para un nuevo liderazgo. Un murmullo recorrió a la audiencia. Con las acciones de Elijah, los votos por poder de Lila y el probable apoyo de inversores institucionales preocupados por la exposición legal, las matemáticas empezaron a lucir muy desfavorables para Garrett Blake. No estoy aquí para destruir lo que mi padre construyó, dijo Lila, su voz firme a pesar de la tensión. Estoy aquí para reformarlo, para preservar lo que funciona mientras eliminamos lo que no. Warren y Blake pueden ser rentables y éticos. No tenemos que elegir. Cuando los votos fueron contados 30 minutos después, los resultados fueron decisivos. Garrett Blake fue oficialmente destituido de todos los cargos dentro de la empresa, y el nombramiento de Lila como CEO fue confirmado con una mayoría del 62%. Cuando Garrett dejó el escenario, los oficiales de seguridad lo recibieron en la salida. Entre ellos había un hombre con traje oscuro que se identificó en silencio como un agente del FBI. La investigación federal había avanzado más rápido de lo que cualquiera anticipaba, con Tanner Wilson aparentemente proporcionando testimonio a cambio de clemencia. Fuera del edificio, David Jackson estaba dirigiéndose a un grupo de periodistas que se habían reunido en respuesta a la votación de los accionistas. Aunque no había asistido a la reunión en persona, su posición como rostro de Project Soil lo convirtió en un punto de interés natural para los medios. Hoy no se trata de la caída de una empresa o de un CEO, les dijo a las cámaras. Se trata del comienzo de un nuevo enfoque en la inversión y la oportunidad. Se trata del comienzo de un nuevo enfoque en la inversión y la oportunidad. Project Soil representa un compromiso de 700 millones para financiar a fundadores marginados con términos justos y apoyo genuino. Mientras David explicaba la estructura y los objetivos de la iniciativa, el blog en vivo de Chloe sobre los eventos se cayó repetidamente por el tráfico excesivo. El hashtag JoshLegacyBill comenzó a ser tendencia a nivel mundial,
con miles compartiendo historias de negocios que habían construido a pesar de las barreras sistemáticas. Mientras el foco público se centraba en Nueva York, Elijah permaneció en su penthouse en Chicago, viendo la cobertura con satisfacción silenciosa. Cuando los demás se fueron para gestionar sus respectivas responsabilidades, Gloria se quedó atrás. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, dos veteranos de una larga lucha finalmente viendo avances tangibles. A través de las ventanas podían ver la nieve comenzando a caer sobre el horizonte de la ciudad. ¿Hicimos lo suficiente?, preguntó finalmente Gloria, con su voz suave por el peso de las décadas. Elijah consideró la pregunta cuidadosamente. Hicimos lo que pudimos, respondió, observando cómo las copos de nieve bailaban al viento. Ahora es de ellos. Más tarde esa noche, solo en su estudio, Elijah abrió el diario encuadernado en cuero que había cronicado su viaje. Escribió una entrada final con la misma mano firme que había registrado sus pensamientos durante más de 50 años. La verdadera medida del éxito no es lo que construyes para ti mismo, sino lo que permites que otros construyan después de que te vayas. Las puertas están abiertas ahora. Los caminos están despejados. Lo demás les pertenece a aquellos que caminarán por ellos. Cerró el diario y lo guardó en una pequeña caja fuerte oculta detrás de una estantería. En la puerta de la caja fuerte había una simple placa grabada con el nombre de David. La batalla había sido ganada, pero Elijah sabía que la guerra más grande por la equidad y la oportunidad continuaría mucho después de su tiempo. Su papel ahora era asegurarse de que la próxima generación tuviera los recursos, el conocimiento y la base para seguir adelante. El legado no solo se trataba de dinero o edificios o empresas. Se trataba de continuar el trabajo, el verdadero trabajo, de crear un mundo donde el talento y la determinación pudieran tener éxito independientemente de qué carta llevaras en tu billetera o de la piel en la que vivieras. Un año después, la luz del sol primaveral bañaba el sur de Chicago. La vista y la luz cálida envolvían a David mientras caminaba a través de las puertas de vidrio pulido del proyecto Soil Innovation Hub. El antiguo almacén había sido transformado en un espacio de trabajo de última generación que albergaba 35 startups, todas financiadas a través de la iniciativa que había crecido mucho más allá de sus comienzos reactivos. «Buenos días, señor Jackson», saludó el guardia de seguridad con un gesto amistoso. «Buenos días, James. ¿Cómo va la aplicación de tu hija? Ha alcanzado 5,000 descargas esta semana. Se reúne con su mentora esta tarde». David sonrió, continuando por la ajetreada área común, donde fundadores y desarrolladores colaboraban entre mesas y paredes con pizarras blancas. En solo 12 meses, Project Soil había financiado 73 empresas en 17 estados, con un enfoque particular en negocios que abordaran las necesidades de comunidades desatendidas. Los resultados superaron incluso sus proyecciones más optimistas. 8 de las empresas de su portafolio ya habían asegurado financiación secundaria con valoraciones aumentadas. 3 habían lanzado productos exitosos con distribución nacional. Una había sido adquirida, en los términos del fundador, con garantías de autonomía y alineación continua con la misión. En su oficina, David encontró a Marcus esperando con el informe trimestral. Los números contaban una historia que desafiaba la sabiduría convencional del capital de riesgo. Las empresas fundadas por emprendedores negros, latinos y nativos americanos estaban ofreciendo fuertes retornos cuando se les proporcionaba el capital y el apoyo adecuados. El estudio de caso de la Escuela de Negocios de Harvard se publicó esta mañana, informó Marcus. Están llamando a Project Soil una disrupción fundamental de los patrones tradicionales de acceso al capital. La academia habla por su funcionamiento, respondió David con una sonrisa. Su teléfono vibró con una notificación. Era hora de su sesión mensual de mentoría en el espacio de aceleración en el piso de abajo. Esta responsabilidad en particular era la parte favorita del rol de David. En una sala de conferencias con paredes de vidrio, 5 jóvenes fundadores esperaban, sosteniendo con entusiasmo tabletas y cuadernos. El más joven, un chico de 19 años del West Side llamado Jamal, había desarrollado una tecnología innovadora de agricultura urbana que podría transformar terrenos baldíos en espacios productivos para cultivo. Antes de comenzar, dijo David, dejando su café, «Tengo algo para ti, Jamal». Le entregó al joven un libro desgastado, el texto original de finanzas que el señor Chen le había dado a Elijah décadas atrás. «Esto perteneció a un mentor mío», explicó David. «Él lo recibió cuando era incluso más joven que tú.
Le ayudó a construir algo significativo y ahora es tuyo. A medida que avanzaba la sesión de mentoría, David se encontró diciendo frases que reflejaban la sabiduría de Elijah, adaptadas para una nueva generación. El círculo continuaba, el conocimiento pasaba hacia adelante, las oportunidades se expandían en lugar de contraerse. Al otro lado de la ciudad, Chloe Richardson estaba dando los últimos toques a las nuevas oficinas de Clarity Media, la plataforma de periodismo que había fundado, con financiamiento inicial de Project Soil. Lo que comenzó como un blog anónimo había evolucionado hasta convertirse en una fuente respetada de reportes sobre justicia económica y responsabilidad corporativa. Su equipo de 12 periodistas, analistas de datos y productores multimedia ocupaba un espacio luminoso en un loft lleno de monitores que seguían diversas actividades corporativas y movimientos del mercado. Su investigación más reciente sobre prácticas discriminatorias en el préstamo de bienes raíces comerciales había provocado una investigación congresional y cambios de políticas en 3 bancos importantes. La entrevista con Lila Warren está confirmada para la próxima semana, informó su asistente. Su equipo de comunicaciones dice que está dispuesta a discutir todo el proceso de transformación en WNB. Chloe asintió, aún algo asombrada de cómo había cambiado su vida. De pasante en un hotel a fundadora de medios en poco más de un año. Una transición posible gracias a su postura aquella noche en el Avalon Grand. Su teléfono sonó. Era Ava Johnson llamando desde Sao Paulo. ¿Cómo va la expansión?, preguntó Chloe, entrando en su oficina para tener privacidad. Increíblemente bien, respondió Ava, con entusiasmo en su voz a pesar de la distancia. Hemos identificado a 22 fundadores aquí que están listos para recibir inversión. La oficina de Nairobi ya ha financiado a 15. La firma de inversiones de Ava se había expandido globalmente, centrando su atención en regiones donde la presencia de capital de riesgo tradicional era mínima, pero el talento emprendedor era abundante. Con oficinas ahora en Brasil, Kenia, Vietnam y la sede original de Chicago, se había convertido en una oradora muy solicitada sobre prácticas de inversión ética y oportunidades en mercados emergentes. ¿Y cómo van las cosas en la empresa renombrada?, preguntó Ava. Rowe y Warren Ventures está superando las expectativas del mercado, informó Chloe. Las reformas de Lila parecen estar funcionando, incluso con la vieja guardia resistiéndose. Su nuevo marco de adquisiciones éticas está siendo adoptado por otras 3 grandes firmas de inversión. Después de la destitución de Garrett Blake y sus problemas legales posteriores, Lila había enfrentado la enorme tarea de reformar una empresa construida sobre prácticas problemáticas. Su decisión de renombrar la empresa, honrando tanto el legado de su familia como el papel de Elijah en forzar el cambio, había sido controvertida, pero finalmente simbólica de la transformación en curso. Honrar tanto el legado de su familia como el papel de Elijah en forzar el cambio había sido controvertido, pero finalmente simbólico de la transformación en curso. Esa noche, el grupo central se reunió en el ático de Elijah para una rara reunión. Gloria, ahora sirviendo como directora de operaciones de Project Soil, llegó primero, seguida de David, Ava, Chloe y finalmente Lila, quien voló desde Nueva York específicamente para la ocasión. Se habían reunido para la Legacy Gala, un evento que honra a los pioneros en equidad económica y financiamiento inclusivo. Elijah había aceptado a regañadientes recibir el premio a la trayectoria después de décadas evitando el reconocimiento público. Aún no entiendo por qué tengo que estar en un escenario, gruñó de buen humor mientras Gloria le ajustaba la corbata. Porque a veces los símbolos importan, respondió ella. Toda una generación de jóvenes emprendedores necesita ver lo que es posible. En la gala, celebrada en el gran salón del Thompson Center, Elijah recibió una ovación de pie mientras se acercaba al podio. Aunque había mantenido su preferencia por la privacidad durante el último año, su papel en catalizar los cambios que ahora se extendían por el mundo financiero era ampliamente reconocido. Su discurso de aceptación fue característicamente breve y poderoso. Durante mucho tiempo, el éxito para las personas que se parecen a mí se ha definido como obtener acceso a espacios creados por otros. Esta noche, quiero enfatizar una verdad diferente. No se trata de ser aceptado. Se trata de saber que nunca necesitaste su permiso para construir algo valioso, algo duradero, algo tuyo. Gracias por este honor. Pero el verdadero logro pertenece a aquellos que están construyendo lo que viene después. Mientras los aplausos llenaban la sala, David observaba a su mentor con profunda gratitud.
Elijah le había mostrado un camino que combinaba convicción, principios, con paciencia estratégica. Una combinación que creó un cambio más duradero de lo que cualquiera de ellos podría lograr por separado. Una semana después de la gala, el Avalon Grand Hotel envió a Elijah una invitación formal. La nueva administración, muy consciente de cómo el incidente anterior había expuesto problemas más amplios, solicitaba su presencia para una disculpa especial y la revelación de su renovado compromiso con la hospitalidad inclusiva. Elijah declinó con una carta educada pero firme. En su lugar, sugirió que invitaran a Chloe Richardson para una revisión periodística de los cambios reales en sus políticas y la capacitación del personal. El gesto simbólico habría sido fácil. Las reformas sustantivas eran lo que importaba. Mientras tanto, en el barrio chino de Chicago, David había estado trabajando en un proyecto secreto. Usando parte de su primer proyecto, Soil Returns, había comprado el edificio que una vez albergó la librería de Chen, el lugar donde comenzó el viaje de Elijah con el regalo de un libro de finanzas. Después de una cuidadosa restauración, el espacio reabrió como el Oz. Chenro Learning Center, ofreciendo educación empresarial y financiera gratuita a jóvenes de comunidades subrepresentadas. Las estanterías estaban llenas de recursos que iban desde alfabetización financiera básica hasta emprendimiento avanzado, y fundadores exitosos se ofrecían regularmente como mentores. Señor, Chen me dio conocimiento cuando no tenía nada más. Le había contado Elijah a David, cuando visitó por primera vez el espacio renovado. Entendió que el acceso a la información es la base de todo lo demás. El centro se convirtió en un conducto para los futuros participantes de Project Soil, un lugar donde las ideas podían formarse y las habilidades podían desarrollarse mucho antes de que fuera necesario un financiamiento formal. Representaba la expresión más completa del ecosistema que estaban construyendo. No solo capital, sino también conocimiento, redes y apoyo. El verano dio paso al otoño, y con el cambio de estaciones vino otro tipo de cambio. Gloria llegó a la oficina de David una mañana, con una expresión solemne. «Es Elijah», dijo simplemente. Anoche, mientras dormía, la noticia se esparció rápidamente a través de su red. Aunque no era inesperado, Elijah había estado disminuyendo su ritmo en los últimos meses. La pérdida dejó un vacío profundo. Había sido su estrella polar, su visionario estratégico, su conexión viva con una historia de lucha y perseverancia. David recibió una llamada del abogado de Elijah más tarde ese día. «El señor Rowe dejó instrucciones específicas», explicó el abogado. «Hay un diario que le pertenece, guardado en su caja fuerte privada». Esa noche, David se sentó solo en su apartamento, con el diario encuadernado en cuero abierto frente a él. Décadas de observaciones, estrategias y sabiduría llenaban las páginas. Un mapa no solo de la vida de Elijah, sino también del sistema que había navegado y el contrasistema que había construido. En la última página, con la distintiva letra de Elijah, había una sola línea. «No dejes que se rían de ti, fuera de tu futuro». David cerró el diario, sintiendo el peso de la herencia, no solo de la riqueza o la posición, sino del propósito. Elijah nunca había buscado ser recordado por sus miles de millones o sus edificios. Quería ser recordado por lo que permitió que otros construyeran. En los meses que siguieron, las semillas que Elijah había plantado continuaron creciendo y multiplicándose. Project Soil se expandió a 5 ciudades adicionales. La plataforma de medios de Chloe recibió una nominación al Pulitzer por reportajes de investigación. La Global Venture Network de ABBA financió su 100ª empresa. Lila completó la transformación de Roe y Warren en un líder de la industria en prácticas de inversión ética. En el servicio conmemorativo de un año se reunieron no para lamentar, sino para celebrar. Un cuarteto de jazz tocaba suavemente de fondo. La música favorita de Elijah llenaba el espacio mientras fundadores, emprendedores y líderes comunitarios compartían historias sobre cómo su visión había tocado sus vidas. Una joven, fundadora de una empresa de tecnología en salud financiada por Project Soil, resumió el sentimiento que llenaba la sala. El señor Rowe nos mostró que el éxito no solo se trata de acumular capital, se trata de desplegarlo donde más importa. Mientras David miraba alrededor, observando la diversa reunión, personas de todos los orígenes unidas por un compromiso compartido de crear oportunidades donde antes había barreras, reconoció la verdadera naturaleza del legado de Elijah. No era un edificio, ni un banco, ni una cuenta, ni siquiera un imperio empresarial. Era un efecto dominó que continuaría mucho después de que todos ellos se fueran. Cada empresa financiada,
Cada empleo creado, cada comunidad fortalecida, era otra ola en el patrón que Elijah había puesto en marcha. El diario se cerró, la música siguió sonando, y el trabajo, el verdadero trabajo, continuó. ¿Alguna vez se trató del dinero o siempre se trató de ser visto como humano? Si esta historia de poder, dignidad y justicia te conmovió, dale like y suscríbete para más narrativas que desafían la manera en que vemos el mundo y a los demás.